Estamos con el doctor Fernando Javier Locaso. Le voy a contar algo, algunas cosas que tienen que ver con él, y ahora después lo saludo, para que sepan con quién estamos. Es médico especialista en ortopedia y traumatología, médico especialista universitario de UBA, en medicina del deporte y médico cirujano. Además es miembro titular de la Asociación Argentina de Traumatología del Deporte y actualmente es el médico de la Selección Argentina de Voleibol masculino mayor y jefe del departamento médico del plantel profesional del Club Atlético Huracán. Locaso se ha desempeñado como docente encargado de la asignatura Ortopedia y Traumatología de la carrera de Instrumentadoras Quirúrgicas del Hospital Álvarez, jefe de trabajos prácticos de histología de la Facultad de Medicina UBA y docente del curso oficial bianual de la Asociación Argentina de Traumatología del Deporte. Asimismo, publicó numerosos trabajos en revistas científicas y ha sido premiado por diferentes trabajos. Y, bueno, podríamos seguir un rato más contando y hablando de las cosas, de los logros profesionales. Ya es mucho. Que así, bueno, te saludo oficialmente, un nuevo capítulo de este programa que se llama Mano a Mano. Es un placer tenerte aquí y, bueno, desde ya te estamos agradecidos de que estés con nosotros y te brindes este capítulo, esta charla, ¿no? Que tiene que ver con el ser humano, con el doctor, con el hincha de Huracán también, ¿no? Sí, sí. Bueno, Guille, muchas gracias, siempre muy respetuoso tu trato conmigo. Recuerdo invitaciones a programas con Raúl y bueno, la verdad que siempre muy agradecido por el trato, por el respeto y obviamente muy, muy contento de estar acá y poder participar en esta charla, como decís vos. Bueno, resulta, les cuento a la gente que hace un rato ya llegó Fernando, mientras el vikingo ponía todo en orden, la parte técnica, el audio, el sonido, nos quedamos hablando. Y se te nota un tipo que te gusta hablar mucho de Huracán. Y sí. Yo creo que, como siempre digo, Huracán es una, no sé si una segunda casa, una primera o parte de las casas que uno tiene, pero bueno, creo que yo siempre remarco de que prácticamente de chico me crié en el club, porque más allá de que yo no fui jugador de fútbol profesional, no hice inferiores, salvo un pequeño tramo muy chiquito que me fui a probar y estuve unos meses hasta que llegó el boletín y mi papá se enojó y no fui más. Siempre lo acompañé mucho a mi viejo, acompañaba a mi tío Rubén Locaso, que era escultor, que también iba a la tribuna y veces que mi papá estaba en la cancha trabajando, yo me iba con él a la tribuna, con su mujer Odil. Y siempre de chico tengo el recuerdo de Huracán, de todo, de las peleas en el colegio porque me gastaban porque Huracán estaba en la B, de acompañarlo a mi papá y quedarme a dormir en la concentración cuando yo tenía 9, 10 años. Obviamente era otro fútbol, obviamente, el profesionalismo y la competencia eran diferentes y por ahí mi padre con experiencia se podía dar el lujo de llevar al hijo a dormir. Hoy en día eso ya No medio podría que pasar, ¿no? es diferente hoy en día. Pero bueno, todas esas cosas, quedarme a la noche, ver cómo jugaban al billar, entrenadores con mi papá, ahí en la concentración que era en la cancha donde ahora está la pensión. Yo creo que eso me fue potenciando el afecto que uno le tiene al club y obviamente por ser hincha y simpatizante y socio, ya de por sí tiene. Creo que todo eso fue aumentando. Después de adentro uno se tiene que resguardar un poco porque es profesional, pero a veces el hincha está permanentemente a flor de piel. Después quiero hablar un poco del hincha, ¿no? El doctor Locaso, que es doctor, que es un profesional de la hostia, pero que también es hincha. Si tuvieras que escribir el libro de tu vida, ¿no? ¿Cómo era ese pibe, Fernandito, cuando era chico? ¿En qué ámbito se crió? Con el papá médico y después, bueno, con esto mezclado con hincha de Huracán, el viejo médico del plantel. ¿Cómo fue ese Fernandito de pibe? Y yo era el mayor, en realidad tengo hermanas mujeres más chicas. Me- lo que me pasó toda la vida fue que al ser el mayor tenía otras responsabilidades como hermano mayor. Mi viejo al ser médico y encima trabajar en clubes de fútbol, porque yo desde que tengo uso de razón trabajó. Mi viejo empezó, creo que en el año 80. Mi viejo era muy amigo de Roberto Avanzi, médico muy reconocido también, médico de Argentinos Juniors cuando salió campeón de la Copa Libertadores.
había sido jugador de fútbol, compañeros del hospital, mi viejo le tomó el último final con el doctor Francone y el doctor Gotter, y eran amigos. Y O sea, ya tu viejo muy vinculado al fútbol. sí, sí, y en ese momento Roberto empieza, al ser jugador le ofrecen estudiante de Buenos Aires como médico, pasa a Argentinos Juniors porque lo llaman para ser el médico, y le ofrece a mi papá ir, sabiendo que a mi papá le gustaba el fútbol, era hincha de Huracán. Dice, ¿no querés agarrar vos estudiante de Buenos Aires? Y bueno, mi papá empezó en estudiante de Buenos Aires en el año 80, entre 80 y 81. Yo tenía 3 años, 4 años, ya prácticamente empezó mi vida con mi papá siendo médico de fútbol. O sea, ya pisabas vestuarios desde los 3 Sí, años. sí, me acuerdo, tengo remeras de estudiante de Buenos Aires, del Mono Giorgetti, de jugadores de esa época que mi viejo le regalaban y me las daba a mí. Y bueno, al poco tiempo, en el año 85-86, por un allegado se le ofrece, no había médico en Huracán, había quedado vacante el lugar, y mi viejo se presenta para tener el cargo. Y obviamente ahí, cuando empezó en Huracán, siendo hincha él, mi abuelo, hincha de Huracán. ¿Presidencia de? ¿Quién era el presidente en ese momento? Mira, la verdad no, eso no lo recuerdo, pero sé que era justo la etapa previa a que Huracán descienda. Huracán estaba mal, el club no estaba bien. Bueno, tenía ahí jugadores como Claudio Cabrera, que después yo lo estuve acá en el club. Hasta hace poquito. Hasta hace poquito el Chacho, mismo Daniel Mesina, jugadores que recuerdo a Babi Cortés, recuerdo también al Turco García, bueno, todos jugadores que hoy en día yo los cruzo, me hablan de mi viejo, con muchos he compartido también yo la posibilidad de tenerlos de entrenadores o en inferiores, o han estado en interinato en primera, y bueno, todo eso fue el desarrollo de cómo yo lo vivía de chico. Obviamente mi viejo estaba poco porque era, por ejemplo, la primera época del Nacional B se viajaba muchísimo. Yo los fines de semana que tenía libre, por ahí mi papá no estaba. Entonces los momentos que compartíamos generalmente era en Huracán. Médico único. En Sí, esa época no había dos médicos como ahora. Estaba él, ya en el año, al principio hubo otros kinesiólogos, después ya en el año 89 empieza Daniel Arias, un compañero de mi viejo de muchos años, que todavía está, y ahora compartimos juntos la experiencia también en el club. Y bueno, en esa época se viajaba muchísimo. Era otro fútbol, como decíamos. Y tu viejo entra en una etapa jodida de Huracán, porque llega y estaba en una mala campaña, se termina haciendo el descenso. Sí, él también como hincha, ¿cómo lo vivió eso? ¿Vos te acordás? Yo uno de los primeros recuerdos que tengo de Huracán es ese partido en cancha de Vélez, que yo no fui, porque mi viejo dijo, no, pues son muy chicos, con Italiano, esa liguilla, los penales, escuchándolos por la radio, yo con la remera del Babi Cortés, que era chiquito, era peticito, el Babi Cortés, la 4 que decía Banco Juncal roja, y me llegaba a los tobillos la remera. Y mi vieja me lo recuerda, pues yo era muy chico, que cuando terminó el partido no me podía parar de frenar de llorar, de la tristeza del primer descenso. Obviamente mi viejo lo habrá vivido también a su manera, pero yo no lo podía por ahí metabolizar de cómo era porque era chico. Pero bueno, sí, empezó con turbulencia su vida en el club. Después tuvo momentos lindos, momentos de alegría. Tuvo un recorrido enorme también. Sí. Vivió las buenas, las malas, de todo un poco. Sí, tuvo varias etapas. Yo creo que Huracán en esa época tenía muchos altibajos y había mucho cambio. Por momentos había campañas bárbaras como la de Cooper, momentos donde se jugaron copas, y después por momentos había momentos duros que hasta había, no sé si años sin cobrar mi viejo, y que seguía más que nada por amor al club, obviamente. Tu viejo tenía, o sea, el club tenía una deuda muy grande con tu viejo que nunca la cobró y no la quiso cobrar o algo así. Sí, en realidad en esa época había mucha informalidad con ciertas cosas, premios y demás, y después cuando mi viejo se fue ya en la última época, en el año 2007, la deuda era muy alta. Y solamente quedó una parte que entró, que estaba más blanqueada, que estaba en la convocatoria de acreedores, que era un
una parte mínima de lo que le debían. Pero jamás mandó una carta de documento al club, jamás. No, nunca le hizo juicio al club. Sí, hubo un abogado que era amigo de mi viejo, que había sido jugador de él, Rubén Urquiza, que lo ayudó para llevar los papeles de la convocatoria, y que cuando se cobró ese puchito de plata, que no era mucho, lo cobró mi mamá, mi viejo ya fallecido. Es decir, y nosotros como familia, posterior a la muerte de mi viejo, nunca quisimos reclamar más Nunca nada. fueron a tocar el timbre a decir, che, acá. No hubo ningún tipo de reclamo, y yo creo que él también lo entendía como algo que le había dejado él al club, más allá de otras cosas que nosotros le damos al club, que son cosas que nosotros queremos darle desde el punto de vista médico, como un aporte para el crecimiento del club, pero bueno, eso son decisiones personales y uno lo hace por amor y afecto que tiene al club. Tu viejo fue protagonista de un hecho casi histórico, digamos, dentro del fútbol, donde le salva la vida a uno de los mellizos Grahier en un partido contra Banfield, Sí. un choque con Ruffini. ¿Te acordás algo de eso? Sí, vos ya estabas por Sí, recibirte. yo ya estaba en cuarto o quinto año de la carrera. Recuerdo esa noche, estábamos viendo el partido, Huracán estaba jugando mal, iba perdiendo 1-0 con Banfield. Pasa esa situación, digamos, fortuita, porque fue un choque de cabezas, pero el problema más grande fue que cae inconsciente Diego, y ese golpe de la nuca contra el suelo y el mecanismo que hace con la columna cervical, sobre todo, hace que tenga como un shock en el bulbo, donde está el centro del latido, digamos así, vulgarmente vamos a decirlo, para que se traducirlo. entienda, y hace un paro cardiorrespiratorio. Y ahí la verdad que yo siempre destaco esto de Daniel Arias y de mi viejo, que actuaron rapidísimo en una situación comprometida. Entraron rápidamente, tomaron los signos vitales, hicieron las maniobras de reanimación, y enseguida se reanimó Diego. No estaba bien, pero se reanimó enseguida. Mi viejo siempre lo minimizaba porque decía, ve, esto nosotros como médicos, que trabajamos en la guardia, lo hacemos, pero bueno, digamos, son situaciones que si no actas en tiempo y forma, cada segundo es importante para digamos, achicar el margen de riesgo, y bueno, la realidad es que en ese momento resolvieron muy bien con Daniel. Yo me acuerdo que bajé, estaba en la platea, bajé a ver que si necesitaba algo, me dijo, no, ahora va en la ambulancia, creo que estaba, no me acuerdo si estaba Carlos Lipovetsky, que era el médico que lo ayudaba a mi viejo con la reserva, y estaban los partidos, muy amigo también de él. Y se va con él al Mitre, y después cuando nosotros terminamos el partido vamos. Y justo se reanuda el partido, gol de Huracán, después hace otro gol Lucho González, la verdad cambió todo. Que sí, que pasó a ser una anécdota. Lo que me sorprendió mucho de ese momento, porque obviamente era un partido que estaba en televisión, en vivo, no se daban muchos partidos en vivo en ese momento. Cuando llegamos al Sanatorio Mitre era una cantidad de periodistas, cámaras, que mi viejo, la primera vez que lo vi enfrentar esa cantidad de prensa en una situación que, bueno, obviamente se manejó muy bien, y creo que vale la valoración también para Daniel Arias, que actuaron muy rápidamente los dos, y bueno, lograron que hoy Diego siga contando esta anécdota tan linda que obviamente le marcó la vida, y bueno, a nosotros también como familia. Sí, fue un hecho muy puntual que tuvo mucha resonancia periodística, mucha cobertura, porque, claro, no es algo tan común. Sí. ¿No? Que así, bueno. Y tu hijo, un tipo muy querido por todos. Con cada uno que te cruzás que laburó con él o que estuvo cerca de él, siempre hablan bien. Sí, yo creo que eso es uno de los mejores, una de las mejores cosas que me quedan, más allá de mi relación con él, de padre e hijo, que como todo padre e hijo tiene sus momentos buenos, malos, nos peleamos, nos amigamos, nos abrazamos, lloramos. Siempre rescato eso, de que cada persona que me he encontrado me ha dicho, che, qué fenómeno tu viejo, qué buen tipo. Y uno trata de llegar a eso, y no sé, yo siempre digo, no sé si de imitarlo, pero sí llegarlo por lo menos a los tobillos. No bajar la vara, ¿no? No bajar la vara. Pero yo no encuentro uno que diga, che, no, Edgardo Locaso, déjame, mejor no hablemos, no, nada que ver, no, todo lo contrario. No, la verdad no hay uno, que me diga, che. A mí me pasa exactamente lo mismo, y no lo digo por ser el hijo, pero siempre en los ámbitos que él trabajó, no solamente en el Huracán, en el hospital, en cada lugar donde
compartimos, porque la verdad que tuve la suerte de poder seguir el camino de él y poder regocijarme de todas esas devoluciones, porque si hubiera hecho otra cosa, por ahí no las hubiera tenido. Me, me- me acercan mucho a lo que era él y digamos, me reconforta. Fernando, vos de pibe ya sabías que ibas a ser médico. ¿Desde cuándo dijiste No, la verdad que siempre apunto por ahí? fui el contra de mi papá, siempre como teníamos una relación de que él no estaba mucho y a mí me gustaba jugar al fútbol y él no me podía venir a ver y como todo chico, a veces tiene esas Le facturabas un confrontaciones. poquito la falta de tiempo. Sí, él quería que haga medicina y yo le decía, no, voy a hacer otra cosa, voy a hacer ingeniería. Para llevarle la contra. Después cuando le dije que iba a hacer medicina, tenés que hacer traumatología, yo decía, no, voy a hacer otra cosa, oncología, ¿no? Y bueno, después cuando seguí traumatología y medio que se relajó y se acercó mucho más todavía a la relación y bueno, compartimos un tiempo en el hospital. Linda experiencia, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, nada, después lamentablemente tan joven se enfermó. Obviamente siempre coqueteó con el tema del cáncer de pulmón porque fumaba Es mucho verdad. y se lo remarcábamos todos. Desde Daniel Arias siempre dice, es la única persona que vi fumar en la cama y que nunca se le cayó la ceniza, dice. Es un experto en el fallo. Pero bueno, la verdad que no lo podía dejar, era parte de su vida y él siempre decía, y remarcaba por ahí, digamos, adjudicando cosas a mi tío Rubén, Rubén Locaso, el escultor, que era el tío de él, en realidad era mi tío abuelo. Mi tío era un tipo muy sano, escultor, lo mismo que la mujer, Odil, se llevaban una vida muy sana y también tuvo un tumor, entonces decía, bueno, si el tío le agarró, mirá, y hacía toda la dieta macrobiótica y tomaba agua y hacía ejercicio, ¿por qué yo voy a seguir fumando? Y bueno, cosa de médico negacionista era. Con 64 años, parece, ¿no? 63, sí, Por ahí. 63. Joven, muy joven. Sí, sí, sí. Bueno, y después te toca a vos, siendo hincha de Huracán, siendo el hijo del doctor Locaso, un día te llega la oportunidad de ser el médico del plantel profesional de Huracán. ¿Cómo fue eso? Yo en el año, yo termino en realidad la residencia en el año 2005 y ya mi papá que estaba en el club me empezó a llevar para que vaya, había unos partidos de un torneo que llamaba Promoción, no sé si 2005, ¿Proyección, algo de eso? Proyección, eso que se jugaban en cancha de Español, que jugaba, me acuerdo, el cordobés Sánchez Prete, jugaba Juan Manuel Sosa, jugaban un montón de chicos que después llegaron a primera, que era como una reserva potenciada, digamos, y que se proyectaba por la tele. Y a veces fui de médico ahí porque mi hijo decía, anda, que no hay médico ahí. Estaba a veces Enrique Perviú, otro kinesiólogo que sigue trabajando en el club. Y, y ahí ya empecé a tener algo. Y ese año también en la pretemporada estaba Antonio, Antonio Mohamed, ya el turco, estaba de entrenador. Ese año mi viejo, algunos partidos. Primero la pretemporada fuimos mitad y mitad porque él también tenía ya Compromisos compromisos profesionales. laborales. Entonces las pretemporadas eran muy largas en Necochea, me acuerdo. Así que fui ya parte de la pretemporada y en el año hubo 2 o 3 partidos que también lo cubrí porque uno tenía un congreso, otro no me acuerdo qué tenía que hacer. Y justo se dio que el primer partido hoy fue en Tres Arroyos, contra Huracán de Tres Arroyos, y ganamos 2-0, 2 goles de la Ribey, me acuerdo. Arrancaste bien. Sí, y En Racing. encima lo volvían loco mi viejo los jugadores. Decían, no venga malo, caso, que venga tu hijo, sos mufales. Típica de jugador de fútbol y mi viejo Además, tu les viejo, retrucaba, les un retrucaba. vínculo siempre con los jugadores Sí, sí, excelente. sí, sí, sí. Excelente. Sí, era parte de las chanzas del día a día, que Era la uno más. vivimos también Ah, nosotros con Pedro, ah. con Daniel, con los kinesiólogos, con Sergio, mismo con Pedrito, el kinesiólogo que entró último, y Seba Tartarone, ahí prácticamente vivimos, Son una familia. sí, vivís conviviendo mucho tiempo y siempre está esa chanza, ese juego, esa situación del chiste para divertirte un rato y pasarla bien, obviamente. Y después ya quedás como médico fijo. Sí, Llega un después ya momento. en el año 2010 había algunos chicos que operar, hay un dirigente que se entera que había unos remanentes de unos chicos de inferiores por operar y me contactan a ver si yo podía operarlos en el hospital.
se habían enterado que yo era traumatólogo a través de En Leonel el Álvarez, ¿no? Sí, Hospital Álvarez. a través de Leonel Prepotente, que era un kinesiólogo que también trabajó con mi viejo, Hincha de Huracán también. hincha de Muy Huracán. hincha. Y bueno, operé un par de chicos ahí de inferiores que estaban con algunos problemas. Y al tiempo me convocan para empezar ya con Juan Amador de entrenador. Estaba en la primera etapa del Nacional B de ese año. Y empecé ahí. 2011, ¿no? 2011. Y ahí empecé, en el 2011. No paraste. Y sí, tuve un bachecito de 4 o 5 meses que me fui con un problema mínimo, con un chico, pero bueno, ya está. No lo vamos a pasa nombrar. nada, Sí, ya sí, está, no pasó nada. Fue una mala. Se quiso operar con otro médico, de otro No, plantel. no, quiso adelantar un alta y la verdad que yo le expliqué. Un lateral. Sí, no demos nombre, porque Claro. no fue, a veces no es de maldad, sino a veces mal asesorado. Sí, o la ansiedad propia del jugador La que quiere ansiedad, volver. obviamente. Uno entiende al jugador y la verdad que después hablé con él. La verdad que después las cosas quedaron muy bien y no hubo ningún tipo de problema. Pero en ese momento yo tenía que tomar una determinación porque si no, vos profesionalmente perdía el valor mi palabra. Entonces, en ese momento tuve que tomar una determinación que fueron unos meses después. La verdad que me sirvió, y al club también, porque bueno, ahí pudimos incorporar otro médico y la verdad que ya el club de fútbol de primera división hoy necesita tener no solo un médico, sino tener 2 o 3, porque son muchos jugadores, la demanda no es la misma de antes. Antes mi papá a los entrenamientos iba 2 veces por semana y me manejaba por teléfono. Claro, pasó algo, bueno, voy. Hoy en día es otro nivel de profesionalismo. Claro. Y, por ejemplo, uno cuando va a los entrenamientos en la Quemita, siempre estás vos o Pedro Dispagna, ¿no? Sí. Que son la dupla médica, vos sos el jefe médico de Huracán, pero siempre hay uno. Sí, siempre tiene que haber uno y hay que llegar temprano, hacer un preinforme para el entrenador, qué jugadores están disponibles, qué no, coordinar con los kinesiólogos los trabajos para los que están con algún tipo de lesión y esperar a que los jugadores terminen el entrenamiento y terminen la parte de rehabilitación para ver si está todo ok. Yo creo que es un trabajo hoy en día que demanda mucho. Antes, como te decía, era otro tipo. Sí, y además el médico es como que tenía otras concesiones, digamos, entre comillas. Se podía empezar un entrenamiento mientras esté el kinesiólogo y no había médico y se empezaba igual. Hoy en día, si no hay médico, no van a hacer. Hay un protocolo mucho más estricto para seguir y bueno, hay que cumplirlo, ¿no? Sí, se ha profesionalizado el fútbol en general, mucho más de lo que era. Ha subido el nivel de profesionalismo. Claro, por eso. Hoy en día tenés psicóloga deportiva, nutricionista. Tenés nutricionista. Yo empecé sin nutricionista. La dieta la armaba yo con la ayuda de alguna nutricionista amiga o amigo. Después se incorporó Karen, que fue la primera nutri que tuvimos ahí medio fija. Había empezado antes con Coca, Romina Garavaglia ayudando, la verdad que y después creo que era Romina, sí, después vino Karen Cámara, que también una noticia está muy buena, que fue en la primera época de Darío Kudelka. Y después llegó Luciano Espena, y ahora Lucho, Lucho, ahora está en la selección. Amigo lo potenciamos, lo inflamos bien y le dio manija y mira dónde está, ¿no? Y llegó a la selección. Y después ahora está Macarena, que vino Marina Garrido, y ahora está Macarena Kraser, que también es hincha de Huracán, así que también hay que valorar. Es como un legado, sí, tienen que ser Huracán. Bueno, Lucho Espena también es hincha de Huracán, tengo entendido. No, Lucho no es hincha de Huracán, pero sí. Pero tenía mucha simpatía y lo quiere mucho al club, y la verdad que siempre está siempre ahí pendiente, mandando mensajes. No, gente buena. La verdad que yo creo que más allá de todo lo que te deja el fútbol, el trabajo, es las relaciones, las personas que conoces, y eso es lo que más te reconforta. ¿Has hecho amigos en el fútbol, como médico o como hincha Huracán o como profesional, como quieras llamarlo? ¿Te ha dejado, digamos, todos estos años de fútbol, amistades de esas de fierro? Y sí, la verdad que sí. Yo tengo la experiencia de mi papá. Mi papá tuvo mucha amistad con algunos jugadores, con algunos entrenadores. Recuerdo mucho a Nelson Chavay, el uruguayo. Tenían una relación hermosa.
yo me reía mucho porque la verdad que juntos hacían cada cosa que a veces nos reíamos, hasta mi vieja decía, no, pues estos están locos. Y mismo con el pelado Piccoli, que fue ayudante de Falcioni muchos años, que vivía en Castelar, también se juntaba mucho a comer en la casa. Y después, obviamente, con Tete Quirós, que es creo que uno de los más amigos de lo que le ha dejado el fútbol a mi viejo. Uno con Chulo, con el que era el papá, con Tete. La verdad que es una amistad familiar de muchos años y que siempre estamos presentes de los dos lados, como gente que el fútbol le ha dejado un legado. Hay muchos, muchos, la verdad que Vos, no. en tu caso, sí, tenés. Sí, yo tengo muchos, obviamente. Con Daniel continúo una relación de amistad de mi viejo, con Daniel. Leonel, con Daniel Arias, con Leonel Ah, Prepotente. La verdad que no quiero nombrar a algún jugador o algo o sea, porque por ahí te vas a queda olvidar de mal algunos y la, bueno, ver- hice quilombo. la verdad que queda mal. Pero sí, con la gente con lo que uno labura. Yo ahora se me viene a la cabeza el viejito Parrota que se fue hace poco, Ah, que este año, también, sí. sí, En la misma semana que el Flaco Menotti, ¿no? sí, fue justo esa semana y él venía mal ya, pero bueno, eh, nada. Otro tipo que lo quería todo el mundo, a Oscarcito Parrota. Sí, el viejo era muy Sí. gracioso, cascarrabia, los jugadores lo volvían Víctima de muchas loco, chanzas de los claro, jugadores. los jugadores, Pedro también, Pedro Hispana lo volvía loco, con Luciano, a veces le hacían las mil y una, y el viejo se enojaba. Después con los chicos, con los utileros, con Walter, con Ezequiel, mismo con Horacio antes, con Gonzalo también, lo volvían loco, lo volvían loco. A mí me han contado jugadores que lo invitaban a comer cuando iban a comer todos, lo pasaban a buscar, lo llevaban, lo traían. Como que Sí, la tenía una verdad que él tenía relación. una relación muy cercana y siempre fue muy compañero de los chicos, de los jugadores. Y, y queda eso, queda el recuerdo. Nosotros a Oscar lo tenemos presente casi todos los días, con la frase, con el somos amigos en las buenas y en las malas, te decía, ¿viste? Cuando se quería mandar alguna y que vos lo lleves, o que somos amigos en las buenas y en las malas, te decía, o si no te decía Dani, le decía Dani, a Daniel Aria cuando no lo llamaba por otro apodo que no le gustaba, y cuando necesitaba algo le decía Dani. Y bueno, la verdad que no, que está presente. Yo creo que como a mí me pasa con mi viejo, pasa con el viejito que está presente permanentemente. También se me viene a la cabeza Osvaldo Te iba a Ugini, nombrar a Osvaldo. Osvaldo que Muchos años también. muchos años, mi viejo también lo quería mucho, con todas las particularidades del Osvaldo gordo, que Buggini, era un para personaje, quien no lo haya tanguero. conocido, tanguero que bailaba muchísimo. Sí. Un día vino a Radio Argentina, vino con la señora también y Sí, con contaba. Estela, sí. Sí, dice, vamos a bailar, nos gusta la milonga. Fue como eh, digamos, el medium del plantel, ¿no? Era el Sí. tipo que estaba siempre con el Era el plantel. coordinador de Eso, esa coordinador, época, ese un es el nombre. coordinador general. Hoy en día ese cargo lo tiene Fernando Salces, pero todavía es diferente, está mucho más profesionalizado. Y bueno, la verdad que el gordo era medio personaje, era tanguero, te decían, ¿qué soy, pibe? ¿Cómo andás, pibe? Viene la de antes, Este es ¿no? un Sí. caramelo mumú, te decía, ¿viste? Tenía sus Y códigos. tenía sus cosas, sí, sí. Pero bueno, divertido, la verdad que pude hacer esa transición de gente que trabajó con mi viejo y gente que estoy trabajando yo ahora. Algunos que siguen, otros que han venido, que también son Pero muy valorables. sos como una institución dentro de otra, ¿no? Como ya el Nah. legado de tu viejo lo Sí, es estás un continuando legado, es vos. un legado. Yo creo que más que nada el apellido está muy relacionado al club. Uno de los tíos de mi papá, un tío abuelo mío, hermano de mi abuelo, jugó en Huracán, en la primera, en el año 31. Mirá vos. Es decir, Vicente Locaso fue jugador de River primero, hizo el primer gol profesional para River en el año 31. Después él sufre una fractura de peroné, por lo que me contó mi papá, y pasó a jugar a Gimnasia. Nunca se recuperó bien, pero él tenía las ganas y la idea de jugar en Huracán, porque la familia era de Huracán y había algunos de River y algunos de Huracán. Mi abuelo era de Huracán, obviamente. Mi abuelo, ya me acuerdo que en el año 40 y pico, cuando se estaba haciendo el Tomás Ducó, ayudaba con lo que podía, con ladrillos, él laburaba, era un laburante, no era un De profesional. ahí viene, digamos, la raíz del Sí, ADN sí, quemero, ¿no? y bueno, y el Vicente jugó 3, 4 partidos en Huracán, no podía jugar mucho porque se ve que no había quedado bien de esa lesión y después ya se retiró.
¿Vos en qué barrio te criaste? Yo siempre me crié en zona oeste. Mi papá era más de acá de Capital de chico. ¿Zona este que de Castelar? Yo de Castelar, he vivido en Morón, en Ituzaingó y en Castelar. Fui a un colegio de ahí de Morón. Y mi papá tuvo su niñez, parte de su niñez ahí en Saavedra, Núñez, y después, ya un poco más grande, se fue a vivir a Ituzaingó. Cambiando de tema, has operado a varios jugadores. Muchos. ¿Podés nombrarlos? No, Para que la gente se acuerde, ¿cuál es el problema? no, es decir, una de mis tareas es la parte quirúrgica, es una de las cosas que me apasiona también. Tengo la suerte de poder tener la confianza de muchos deportistas. La verdad que he operado muchísimos jugadores de Huracán, desde inferiores a primera, alrededor de más de 300 seguro. Un montón. Pero bueno, sí, lo más emblemático y lo más llamativo fue lo de Patricio y Diego Mendoza, de Patricio Toranzo, con lo del accidente de Venezuela. Vos lo nombraste. Vos no estabas en el micro, No. estaba Pedro. Estaba Pedro. Pero vos, desde Buenos Aires, también. En la realidad lo que pasa ahí es que en el accidente mismo Pedro sufrió un golpe muy grande en la cintura, hizo una pequeña fracturita de una vértebra de una apófisis transversa y quedó incapacitado para actuar como médico. Lo llevaron, lo trasladaron a otra clínica junto con Pablo Santela y quedó a cargo de Leonel, prepotente de todo. Entonces, a través de Leonel, que era el interlocutor y que la verdad que hizo un trabajo espectacular, pudimos convencer sobre todo a los profesionales de allá para que se le hagan las cosas iniciales y que los manden para acá. Porque obviamente eso era un gran riesgo, primero para el accionar médico, segundo para la evolución de la patología y tercero para ellos como profesionales tener algún problema legal. Entonces hubo que trabajar en el convencimiento de que nosotros nos hacíamos cargo cuando llegue, se generó todo un operativo. Con avión sanitario, un avión de las Fuerzas Aéreas y un avión, el avión del presidente de Venezuela, que lo acompañó a Patricio, a Diego y a Pablo Santela, la médica personal del presidente de Venezuela. Es decir, esto tenía una relevancia. Nosotros coordinando acá en Aeroparque la llegada, las ambulancias para trasladarlos al sanatorio, ya tener todo preparado para resolver ni bien llegamos. Bueno, todo telefónicamente y después cuando llegamos acá, obviamente las resoluciones quirúrgicas pertinentes para tratar de darle lo mejor para ellos. Me acuerdo que lo operaste en San Camilo. Sí, las operaciones fueron en la clínica San Camilo. Terminó 1 de la mañana, tarde. Sí, sobre todo la primera vez fue entre todo el operativo, la llegada, la preparación de las cirugías. Primero operar a uno, después operar a otro. Terminamos tarde. Recuerdo como si fuera hoy que bueno, Patricio estaba muy asustado. No era para menos, ¿no? No me cortes el pie, por favor. Me decía, no, Patricio, yo no te voy a cortar el pie. Tengo la plena confianza de que esto va a ir bien, que vas a volver a jugar. Y bueno, también tenía las presiones de que todo el mundo me decía, por favor, que vuelva a jugar, por favor, que no. Y bueno, pero la verdad que, bueno, obviamente. En ese momento, cuando había más dudas que certezas, tal vez me imagino, ¿no? Por la gravedad del asunto, del tema. ¿Le decías con convicción, vas a volver a jugar? ¿O te quedaba alguna duda de decir, por ahí no depende tanto? No, con convicción y con un respaldo de lo que uno creía que podía hacer. Además, yo solo no fui a operarlo. Me rodeé de gente ultra recontra capacitada, que siempre le estoy eternamente agradecido, al doctor Santander Meléndez Polo, al doctor Lauro Mellado, a Oscar Bondar, a Vero. Había un equipazo ahí. Había un equipazo, a Vero, a Silvana, la instrumentadora, todo un equipo que colaboró para que todo ande bien, porque eso, si fallaba uno, yo creo que mínimamente no podían jugar más ninguno de los dos. Y después habría que ver cómo evolucionaba. También hubo un buen accionar de la gente de Venezuela, hay que destacarlo porque inicialmente se hizo una buena limpieza de heridas que prácticamente estaban totalmente contaminadas, porque
imagínate que eran heridas contra el ripio y el vidrio, y eso está plagado de gérmenes. Entonces, la infección era potencialmente algo que iba a estar seguro. Así que no hay que dejar de destacar también el accionar de Lionel, obviamente, de los médicos y las médicas de Venezuela, y de los kinesiólogos nuestros en la rehabilitación, Leonel, Daniel, que trabajaron Ahí muy también, bien. ¿no? Un Un muy laburazo importante. Además, en el día a día. acompañamiento, mentalmente cómo lo fueron llevando. Y yo creo que esto es como un partido de fútbol, esto es un trabajo en equipo. No es que uno puede destacarse por ser el más responsable, pero como el capitán en el equipo, después ganamos todos. La verdad que acá no cabe dudas de que fue un trabajo en equipo, mismo con la gente del club, el resto del cuerpo médico, Pedro, mismo que después se Todos ahí. recuperó, todos colaboraron, y bueno, se dio para que por lo menos los dos puedan volver a jugar. Después cada uno tomó su camino, a alguno le fue mejor. ¿Seguís hablando con Pato, Sí, con Diego cada tanto, con Pato cada tanto también, algún mensaje, algún saludo. Nada, yo creo que esas cosas marcan, ¿no? De por vida, y bueno, cada uno tiene su familia, tiene sus nuevos objetivos, y bueno, siempre deseándole lo mejor a cada uno. ¿Profesionalmente fue uno de los casos más relevantes que te ha tocado como profesional médico? Y sí, la verdad que no es algo común. Nosotros presentamos el trabajo en un congreso en Barcelona, Eso en el te Nou Camp. iba a preguntar. Claro. Vos fuiste premiado fue un caso testigo a nivel mundial este. Claro, en realidad no había publicaciones de futbolistas profesionales que habían sufrido lo que sufrió Patricio, una amputación traumática de 3 dedos y un 70% del dedo gordo, que eso es lo más, digamos, de los tres dedos del medio del pie, para que la gente entienda, digamos, tienen motrizmente una implicancia menor dentro de lo que es el funcionamiento de un deportista de alto rendimiento. Pero el dedo gordo, el hallux, que se llama, es fundamental para todo, para el despegue, para el salto, para el arranque, para el golpe, para todo. Y Patricio tenía prácticamente una pérdida de sustancia de el 70% del dedo gordo. Y eso prácticamente uno se lo ve hoy en día y no parece que haya tenido nada. Obviamente los otros sí llamaban la atención porque al quedar cortos y juntos, son mucho más llamativos desde el punto de vista de la visión de una persona que no entiende lo que le pasó. Pero bueno, lo importante es que Patricio también le puso mucha voluntad, Diego también, los dos fueron... Y volvió mucho muy antes de lo rápido, esperado. Sí, a los 2 meses. Increíble. 2 meses y medio, o casi 3 meses, volvió Patricio a jugar, y Diego a los 4 meses. Pero Diego también tenía una lesión muy fea, había perdido casi, Talón, ¿no? Sí, casi todo el talón del lado interno. Tuvo que regenerarse todo ese tejido. La verdad que fueron lesiones graves que se ven más en accidentes de tránsito o en una guerra, pero no en un equipo de fútbol. Claro. Entonces, potenciado lo que es el deporte, a veces eso llama mucho la atención. Me acuerdo que cuando yo presenté el caso en Barcelona, se hablaba mucho de rehabilitación de cruzado, de lesiones las musculares. las típicas del fútbol. Y yo cuando presenté esto veía las caras y la verdad que no... Claro, fue un caso testigo a nivel mundial, si no me equivoco. Sí, fue un caso, la verdad, de mucha importancia, y además siempre con una connotación que tiene que ver con un equipo de primera división, compitiendo internacionalmente. Y que encima vuelven a jugar. Claro, eso era lo más llamativo. exactamente. No solo la lesión en sí, la recuperación, sino que vuelven a jugar. Sí, eso fue lo más llamativo. Y así, bueno, eso fue algo que marcó también tu carrera. ¿Y cómo se vivió a nivel equipo, a nivel plantel, digamos, todo ese trauma de lo que pasó allá en Venezuela? Y fue difícil al principio, sobre todo porque no tuvimos el tiempo de asimilar mucho la situación. Me acuerdo que a los 10 días tuvimos que competir, era la Copa Libertadores, había que estar a la altura. En ese momento, bueno, estaba Eduardo, el Turquito Mamed, también recordado y querido. Y la verdad que el poder de convencimiento de ellos hacia los jugadores, la fortaleza del equipo, hizo que se sobrepongan a una situación muy difícil, traumática. El club puso a disposición un psiquiatra para evitar el estrés o el shock postraumático.
La verdad que yo siempre hablo de la voluntad de la persona y me parece que fue lo más importante, cómo se sobrepuso todo el grupo a esa situación. Y si no hubiéramos tenido un árbitro tan parcial en Colombia, yo creo que ese equipo podía La haber llegado historia mucho más. podría haber sido otra, Para ¿no? mí podría haber llegado mucho más. Eh, que bueno, que la verdad que a mí me dejó ese grupo un gran aprendizaje de cómo uno puede sobreponerse a ciertos... La a palabra resiliencia, resiliencia, exactamente. es la que más se Ujú. aplica, ¿no? ¿Te sorprendió que, o cuando lo veías a Domínguez, a Eduardo Domínguez, debutar como técnico, o sea, jugador, ¿no? Porque Sí, dejó de sí. ser jugador y se puso de técnico. ¿Ya veías el técnico que podía ser potencialmente en el futuro? Y hay jugadores que ya se nota que van a ser, que tienen una marca, un estigma que los lleva a ser entrenadores y poder ser no solo entrenadores, sino también buenos comunicadores, darle herramientas al equipo. Y Eduardo era un tipo que ya de por sí, de jugador, tenía una impronta que lo llevaba a ser potencialmente un gran entrenador. Después depende mucho de los resultados. Obviamente uno puede decir, che, este tiene toda la impronta y por ahí no tiene suerte, no se le da, justo se equivoca con el primer equipo y el fútbol es muy resultado dependiente más allá de lo que, de lo que pase por la persona. Pero yo obviamente lo veía a Eduardo como un potencial gran entrenador, se veía, se veía. O sea, no te sorprende No, que no me sorprende y creo que Eduardo haya, tiene potencial como para seguir creciendo, porque es un tiene tipo cuerda. muy, muy inteligente, muy Sí. inteligente. Y algún día lo veo, lo imagino volviendo a dirigir acá, ¿no? Tarde o Sí, temprano, sí, es de los que él tienen. tiene mucho afecto con el club, obviamente, siempre lo ha dicho. Ahora está en un lugar y está muy bien y lo quieren, pero bueno, esto es así, el fútbol es una La carrera es rueda, larga, la carrera es es una larga. rueda, La después carrera es larga. no se sabe cuándo te toca de vuelta. Em, Recorriendo tu camino de Huracán, Mm, hablábamos recién de descensos, ascensos. mm. ¿Cómo te ha tocado participar de todos esos procesos que por un lado son traumáticos cuando la mano viene mal y también has vivido, como esto que contabas, ¿no? Por ahí escalar en la Copa Libertadores, también vivir Sudamericana. ¿Cómo lo vive el médico y el hincha de esas cosas? Yo por suerte, como médico tuve mucha suerte, porque yo agarré el Club Nacional B en el año 2011 y nunca toco madera, nunca me pasó de tener que bajar de categoría y es más, viví una época que mi papá por mala suerte no la pudo vivir, de jugar muchas Copas Libertadores, de ganar Copa Argentina, Supercopa, de viajar. Mi papá era más una montaña rusa que por momentos ascendía, han descendido. Por suerte viví una época bastante tranquila en cuanto a esas turbulencias que decíamos al principio. Sí, hemos tenido por ahí un momento de pelear el descenso, pero bueno, yo creo que hoy en día hay mucha competencia en el fútbol argentino y nadie está exento. Fíjate, ahora que está peleando el campeonato con nosotros, que estamos bien arriba, está Vélez arriba. Vélez el año pasado estuvo peleando el descenso también. Estuvo a minutos de descender, También, a también. minutos de Entonces, descender en la por última eso fecha. digo que es muy... Un Riestra que gana Sí, todo de local y está casi prendido en los por primerísimos eso es puestos. que hay mucha competencia, los Todo equipos puede son muy pasar, parejos, todo puede sí, pasar. todo puede pasar, todo puede pasar. Y también cada vez el fútbol depende mucho de la cabeza del jugador y más allá de los cuidados y de las lesiones y de la preparación y de la táctica, eh, la cabeza es un factor determinante. Por eso también hay que valorar también el trabajo de los psicólogos deportivos, de los entrenadores, en ese aspecto. Se han incorporado cosas como la neurociencia. El fútbol cada vez va a seguir, como decíamos antes, aumentando, aumentando esa profesionalización. Ujú. ¿Tiene mucho que ver o cuánto tiene que ver la billetera de un club? Hoy se habla, bueno, Boca, River, Racing, los planteles más caros del fútbol argentino, pero tampoco te garantiza que jueguen bien y que marcha directo al campeonato, ¿no? Y hace unos años Cómo lo ves salió vos? campeón Colón, que Ujú, estaba Eduardo y ujú, no era un equipo millonario. sí, Yo creo que también son momentos. Hay veces que tiene que ver un poco con eso que hablábamos recién, la cabeza de ese plantel, cómo se planta, cómo se van dando los resultados. Eh, Todos los equipos en el año tienen
momentos arriba y momentos abajo, cómo se dan esos momentos arriba y abajo en el desarrollo del campeonato. Hay una frase en el fútbol muy común que dicen, bueno, muchas veces depende de cómo se levantan los jugadores a la mañana. ¿Qué hay de cierto en esa frase? Y el jugador es el, digamos, el fundamento por lo cual se gana o se pierde, así que no está mal. No solamente depende de cómo se levanta, creo que también depende de cómo se prepara, de cómo se entrena, de cómo se cuida, el famoso entrenamiento invisible que se le dice, pero también de la cabeza del jugador, obviamente. Hay jugadores que vos los ves y decís, me ha pasado durante muchos años, jugadores que por ahí en la semana vos lo ves y está flojo, Eso te iba a y preguntar. jugaba el partido y la rompía, y mismo contaba a veces Tony Mohamed contaba de Vichy Fuerte, decían, en la semana parecía un ex jugador, cuando lo ponía el domingo hacía 3 goles, decían, ¿y qué iba a hacer? ¿Lo iba a sacar? Y también pasa la inversa, aquellos jugadores que la rompen todo en los entrenamientos, este está para titular y no sacarlo nunca más, y después cuando llega el momento del partido Sí, pareciera porque que... también juegan las presiones, el ambiente, el público. Cada uno tiene que tener, digamos, la capacidad de poder sobrellevar esas cosas. Y a veces es difícil. ¿Vos te podés tomar la licencia de decir, más allá del cuerpo técnico, cuando ves un jugador, un pibe que por ahí le cuesta adaptarse a la primera división, ese cambio, pues es todo un cambio, ¿no? El pibe que viene de inferiores, que debuta, que hace sus primeros pasos. A veces te hace ese tiempo como para charlar con un jugador y hablarle, convencerlo, darle manija en el buen sentido. Nosotros, los médicos dentro del plantel, somos parte de ese cable a tierra a veces que tiene el deportista. No me gusta decir que trabajo hablando con el jugador desde el punto de vista de lo futbolístico, pero sí, muchas veces uno trata de aconsejarlo, no desde la sabiduría del fútbol, sino desde la experiencia que te dan los años en el deporte y haber vivido cosas que por ahí los chicos que recién llegan a primera no las han vivido. A veces se lo decís con un chiste, a veces se lo decís separado para que no lo escuche otro, a veces lo agarrás y a veces le pegás una buena... Un correctivo. Pero bien, en el buen sentido, sí. Pero no, obviamente sin violencia, pero desde el punto de vista de hacerlo reaccionar. Claro. Hay jugadores que tienen una capacidad impresionante que uno los ve, y como vos decís, a veces no la plasman en la cancha. Y tiene que ver muchas veces con un montón de por ahí falencias que han tenido, que mucha gente no la sabe, chicos que por ahí de chiquitos no comían, prácticamente tenían una comida por día. Y bueno, y todo eso de golpe que se te venga la responsabilidad de un partido, porque nosotros decimos el fútbol es un juego, es un deporte, pero el hincha quiere ganar. Y además hoy es tan profesional que hay un montón de factores que influyen, todo. Pero que bueno, también tienen que ver, porque hay jugadores que por ahí se adaptan rápido a la primera categoría, otros les cuesta más, hay periodos de adaptación, son seres humanos, yo digo. Nosotros no somos todos iguales, hay gente que, hay médicos que les cuesta operar y que se dedican a otra cosa, hay médicos que les gusta tener charla con el paciente, hay otros que son más secos. El fútbol no deja de ser una mini sociedad y hay de todos los ambientes, colores y personajes. ¿Cuánto influye la cabeza en el jugador para destacarse? Para mí es algo que hoy en día tiene mucha importancia la cabeza. La cabeza, trabajar el tema de la fortaleza mental para ciertas situaciones es importante. No digo que sea lo único, porque si uno es malo, es tronco, yo me pongo a trabajar la cabeza y me ponen en la cancha, a los 5 minutos me quieren matar todo. Pero Claro. bueno. Lo que pasa es que también hay jugadores cuando se dice fulano es tronco, pero los troncos no llegan a primera división comúnmente. Es muy raro. Es muy raro que un tronco llegue a primera división. Hay por algo llegan. Hay chicos que por ahí son más sueltos y que tienen la capacidad de demostrar rápidamente, y hay otros que les cuesta más, es la verdad. Y, a ver, sin citar nombres, también pasa que hay jugadores en cualquier equipo de fútbol argentino, que vos decís, che, este acá no rindió nunca, se va de club, se siente bien, se siente contenido, ¡pum! Y explota. Sí, seguro. ¿No? Y vos decís, seguro. ¿cómo? Si este acá no podía patear el arco, y sin embargo allá está haciendo goles. Yo recuerdo, el caso que más recuerdo, y no quiero dar muchos nombres, solamente voy a hablar de él porque muchas veces lo hablé con él y lo quiero muchísimo, es el del Piti. El Piti Martínez, cuando yo empecé en el club, vos lo veías en las prácticas, era un fenómeno. Era un fenómeno.
Este La pibe misma acá. época de Johnny Bustos, debe ser. Claro, Johnny también, el otro fenómeno. Crack. Y vos lo veías al Piti y en el partido hacía todo al revés. Mm. Y él obviamente no te podía explicar por qué no lo hacía. Mm. Pero era chico, tenía 16, 17 años, 18. Él llevó un tiempo de adaptarse y después fue el jugador que fue porque obviamente se lo esperó, se le dio la confianza, se le Estuvo a punto habló. de irse a préstamo. Sí, y No además entiendo. digamos, todo eso fue un crecimiento progresivo que nunca paró. Mm. De ahí se fue a River, en River le fue excelentemente. Al principio en River le costó. Él me También decía, Fer, no sabe lo que es River, es peor que Huracán, me dice, lo que me grita. había periodistas de River que me decían, llevátelo de vuelta. Claro, después O sea, lo mirá, amaban, mirá, después lo aman. sí, quedó en la historia de River, Sí, sí. como quedó en la historia de Huracán, además que le dejó unos Sí, buenos sí. mangos Sí, Huracán, sí. y hay que reconocerlo eso. Piti, en las prácticas, que bueno, antes las podía ver todas, era un fenómeno en las prácticas. Y por ahí en la cancha todo al revés, como vos decís. Y me acuerdo que después, cuando empezó a alternar, no lo ponían. Y un día me dice, me quiero ir, aunque sea a préstamo. Y lo había llamado Caruso Lombardi de Quilmes. Y se quería ir. Le dije, no, Piti Banca, no, yo quiero jugar. Ahí lo vuelven a convocar, empieza a concentrar de vuelta, después empieza a romperle el Huracán y termina donde terminó, ¿no? Sí. Pero hay un montón de casos de que, qué sé yo, está Acevedo en Huracán, nunca pegó una. Y en Entre Ríos lo aman en Patronato. Sí. Bueno, ¿no? por eso, ahí cada uno tiene también su lugar en el mundo y hay jugadores que son obviamente un jugador de élite. Piti es un jugador de élite, juega en la selección. Obviamente no es un chico normal, un jugador de élite. Sí. Y ha dejado un montón de cosas y bueno, todavía sigue jugando, pero bueno, no está de titular, pero hoy en River tiene su nombre ganado, ¿no? Sí. Y ha logrado cosas. Antes te preguntaba por si tenías amigos en el fútbol y te pregunto, para el Día del Amigo, ¿los saludás a Pipo Grosito? Nah, igual eso fue medio. Fue una situación, obviamente yo después pedí disculpas, hice un descargo para la AFA, pero fue una situación, digamos, hay que entender a veces las pulsaciones en un partido, no solo de los jugadores, sino de los entrenadores. Yo pasé, le hice un comentario a Daniel, el técnico del otro equipo me escuchó, me retrucó, me insultó, yo me di vuelta. Y lo que más me sacó fue que vino en línea y le dijo al árbitro, échalo porque el médico lo insultó cuando yo no había hablado. En ese momento me vino a agarrar Bocha, ¿cómo se llama? Cacho Borelli, que yo lo conozco porque es de Castelar, a la hija la conozco. Me agarró, me abrazó, me dijo, no podés decir. Yo lo único que había dicho es que para mí había sido penal, era lo único que había dicho. Y se lo dije a Daniel, ni siquiera lo había dicho. Y le tradujeron otra cosa. No, él lo escuchó porque pasamos por al lado de él y obviamente con eso se agarró y me empezó a insultar. Pero a mí la impotencia más grande fue en línea que vino y que le dijo al árbitro, que obviamente el árbitro tiene que hacer lo que le dice el colaborador. Claro, te buchoneó, pero mal encima. No, que se sacó el problema encima. En vez de echarlo al que tenía que echar, me echó a mí. Obviamente, yo reaccioné mal, la verdad que tenía mucha impotencia, sentí en ese momento, porque si vos te mandás una cagada, una macana o decís una puteada en el banco, disculpas por ahí de último. Y lo mereces que te echen, te la banca. Pero bueno, cuando es así, te da mucha bronca. La verdad que a mí se me apagó, como te dicen muchos, se me bajó la cortina y no sabía lo que estaba haciendo. Después cuando vi las imágenes, ¿Te habían echado antes alguna vez? Sí, me habían echado una vez que fue en Mendoza, cuando fue el ascenso con Napuso, que estaba Marcos Díaz tirado y le dije al lineman, tenés que llamar al árbitro para que lo atienda. No lo llamaba y le grité, tenés que llamarlo. Y quien estaba ahí parado era Espinosa y me vio y me echó. Roja directa. Y ahí entró Pipo, que me estaba ayudando, Pipo Carrioli, de médico suplente. Menos mal que había médico suplente. Pero bueno, y esas dos y nada más. Sí, que yo ahora se me venga a la cabeza esas dos. Pero, o sea, ¿te calentás por hincha? Sí, tengo el hincha. A veces me trato de controlar, pero hay veces que la impotencia... yo entiendo, después a los árbitros a veces es difícil, los volvemos locos, todos, los jugadores, los bancos. Ahora esta nueva regla que trata de frenar un poco eso. Hay veces que, bueno, nosotros hemos sufrido muchas decepciones con los árbitros, también eso nos influye. Si vamos al historial de Huracán, hemos sido víctimas
más perjudicado. perjudicado, y yo no creo que todos lo hagan de mala intención. Obviamente hubo algunos casos que sí dan a la duda, pero Hemos sido castigados. hemos sido muy castigados, entonces somos sensibles al tema de los arbitrajes. Ya por las dudas estamos mirando mal, ¿no? Sí, yo atiendo a algunos árbitros, tengo muy buena relación con Pato Lustó, con Américo Monsalvo, con algunos chicos que después los ves en la cancha y son divinos, pero bueno, la verdad que a veces que te saca, algunas decisiones te sacan, ¿viste? Ha pasado. Y después de tantos años, ¿cómo ha sido tu relación con las dirigencias, las distintas dirigencias? ¿Te has llevado bien? ¿Tuviste problemas? ¿O No, nunca tuve problema con... la llevas? ¿Lo tuyo es Yo profesional? algo que aprendí de mi papá es que el que le hace bien Huracán siempre es bienvenido, y yo siempre quiero el bien de Huracán, no me hago millonario por Huracán, no De hecho, es laburás el también. club, no es lo que más me pagan. Trato de ayudar al club desde otro lado, reduciendo algunos temas económicos que por ahí le podrían salir al club desde el punto de vista quirúrgico y demás, y trato de ayudar en lo que puedo al club, porque es algo que a mí me reconforta. Te garpa por otro lado, digamos. Satisfacción. Es una estar. decisión mía esa, la de darle, como le daba a mi viejo, el tema quirúrgico y ciertas facilidades para algunas cosas al club, que por ahí otro médico lo cobra como algo profesional y tiene su derecho, obviamente. Pero me pasa de que he tenido un montón de dirigentes, y yo creo que la mayoría busca hacer lo mejor para el club. Después puede salir mal o bien, pero es otra cosa. Y siempre tratando de aportar lo mío y facilitarle al club lo mejor. Yo creo que ahora el club está bien, está ordenado, viene por lo menos desde el punto de vista de más acomodadito, más digamos. acomodado, gente que por lo menos paga en tiempo y forma. Yo lo veía con mi viejo en otros años y era muy difícil. Pero digo, 17 que si no eras hincha de meses sin Huracán, te ibas a cobrar, la mierda, 17 meses sin cobrar es mucho. Sí, un poquito, ¿no? Y con los cuerpos técnicos, has pasado muchos cuerpos técnicos. Contate una linita de aquellos que te acuerdes. No, con todos, A nivel- yo creo que todos tenemos afinidad más con uno que con otro. Pero digo, recordar a la Siempre gente. buena relación. Yo ha pasado desde Juan Amador, el Chulo Riboira, Néstor Apuzzo, Eduardo, el Chocho Liop, Diego Coca. Diego Coca, pasó, bueno, todos los de la última época, Kudelka, Martín. sí, Diego Martínez, Diego Dabove. Dabove, toda gente muy buena, la verdad. Gustavo Alfaro, la verdad que hemos compartido con Israel, con el Turco, con Tony, gente que hasta por ahí tenés hasta amistad, ¿viste? Pero... Claro, porque ustedes no tienen, digamos, el compromiso del jugador, que cierta distancia. No, ustedes nosotros son por ahí somos un más pares. nexo, y lo que tratamos siempre de hacerle saber al cuerpo técnico que entra es que nosotros estamos a disposición para facilitarles el trabajo a ellos. Y que si a ellos les va bien, a nosotros nos va bien. Es decir, lo ideal es que ellos se sientan cómodos, sobre todo, más que cómodos, que se sientan contenidos y que se sientan que la parte profesional está tranquila, que nosotros no vamos a interferir como se dice, por un conflicto de intereses en lo que puede pasar desde el punto de vista médico-kinésico. Nosotros siempre queremos colaborar para que a ellos les vaya bien. Y a nivel jugadores, ¿qué jugadores te han llamado la atención en toda esta porción enorme de años que estás vinculado? Yo entré al club y Rodrigo Bataglia me llamaba mucho la atención cómo jugaba, era un jugadorazo. Además, sigo hablando con Rodri y siempre lo felicito porque hizo un carrerón. Pero después han pasado muchísimos, Piti, mismo, bueno, Nacho, Puceto, bueno, Guancho, la cantidad de goles que ha hecho el negro también. Lamentablemente ahora está con esa molestia. ¿Para cuándo vuelve, Guancho? La gente pregunta. Lo antes posible, tratamos de que sea lo antes posible, pero es una lesión en sólidos bastante complicado. Son músculos que a veces necesitan un poquito de tiempo. ¿Qué tiene técnicamente Guanchope en este momento? Tiene una molestia ahí en el sóleo, ¿Es una pequeña distensión. Sí, es una... En realidad ahí no importa el tema de si eso hoy en día
es difícil de explicar porque las lesiones se comportan más, depende de la zona anatómica donde afectan, que más si es grande, chiquita, grado 1, 2 o 3. Entonces, lo que era antes distensión, desgarro parcial o total, se evalúa más por la región anatómica que afecta. Si es miofacial, si es muscular, si es miotendinosa, eso le da el pronóstico a la lesión. La de él es una lesión intermedia, pero es una lesión que ya la había sufrido también en la pretemporada, entonces hay que ser más cuidadoso y tratar de que sea la última vez, porque antes no había tenido lesiones en esa zona. ¿Está para volver ya? No, ¿Cuánto tiempo tiene? No, hay que esperar unos días, vamos a ver, lo vamos llevando día a día. En realidad, el patrón de esta lesión es más o menos 2 a 3 semanas y él lleva 10 días. Pero bueno, vamos a ver cómo va evolucionando. O sea, de mínima, unos 10 días más tiene. No, porque de eso, la medicina no es exacta, no es un número. No es una ciencia exacta. Eso es una aproximación de acuerdo al tipo de lesión. Pero por ahí hay jugadores que han estado a los 10 días y hay jugadores que han estado a los 30. Eso sí. ¿Cómo ves el equipo hoy día? Más allá de que tiene un bajoncito. Tuvimos ahora un bajoncito, pero creo que un gran plantel de excelentes personas, sobre todo. Eso creo que es importante para reponerse de estas situaciones. Hay muy buenos líderes dentro del plantel y creo que se va a levantar. Ahora tenemos una oportunidad grande en la Copa de seguir adelante. Hay un gran cuerpo técnico, los dirigentes apoyan. Creo que se está dando todo como para que Huracán siga peleando ahí arriba. Después es como todo, hay 27 equipos, sale uno solo campeón. Pero lo importante es seguir estando ahí hasta el final. Ojalá que se nos dé en el campeonato o en la Copa, en alguna situación que se nos dé, pero obviamente creo que digamos, tenemos un plantel como para pelear. Muchas veces en los planteles se dicen que tiene mucho que ver los líderes del grupo, y te los nombro: Galíndez, Tobio, Pereira, los chilenos por ahí también, Fattori. ¿Qué puedes decir los más de ellos? grandes, son toda gente, la verdad, que profesional, responsable, que habla en la medida justa y trata de aconsejar de la mejor manera al resto de los chicos. Pero no solo ellos, hay jugadores que por ahí no son tan grandes, pero también son muy positivos. Vos lo ves a Carrizo, con todo el desarrollo que ha tenido en este tiempo. Mismo vos tenés 2-3 que pelean entre ellos, compiten permanentemente, Benítez y César, permanentemente, y se respetan y se quieren. Esa sana competencia, yo creo que es un plantel muy sano. A veces eso potencia a las situaciones malas que tengas a que se puedan resolver. Yo, como te decía al principio, todo el tiempo en los campeonatos hay altibajos en los equipos. Ahora nos tocó a nosotros. Esperemos que sea y que podamos seguir para arriba y llegar al fin de campeonato bien arriba. ¿Galíndez es el que más escucha? ¿O quién es el que más escucha, el que tiene más ascendencia sobre el grupo? No, eso no te lo tendría que decir un jugador. La verdad que hay varias voces. Sí. Hernán es un tipo de muchísima experiencia, arquero de selección, y que tiene una de esas voces de mando, pero no es el único. No. Yo creo que además ellos lo entienden, que no tiene que ser uno solo. Tienen que ser varios, y ellos, además, entre ellos se juntan, hablan, y creo que eso es lo bueno, que es con Fertovio, con mismo vos decías, con Guancho, con los chilenos, con Fede, que también tiene mucho recorrido. Son jugadores que pueden, desde su experiencia, darle mucha información a los chicos que tienen los primeros pasos o el que está ahí en el comienzo de su carrera. Por eso me parece que son situaciones que podemos salir ahora a corto plazo, porque es un plantel de buena gente. Muchos dicen que Kudelka, esta vuelta, este tercer paso por Huracán, vino más tranquilo, vino más zen. Eso se lo notó desde afuera. ¿Vos también lo ves así? Yo siempre tuve una excelente relación con Darío, desde la primera vez que vino. La verdad que él ha cambiado su cuerpo técnico, siempre ha elegido gente muy buena para que lo acompañe. Eso también habla de lo que es él. Entonces siempre gente muy respetuosa, laburadora, profesional, y sobre todo con un alto contenido afectivo, que eso te da que el día a día sea mucho, mucho más lindo. Él siempre ha hablado, y las veces me tocó hablar con él, hace mucho hincapié en la formación de los grupos, en la convivencia, todos esos valores, ¿no? Más allá del fútbol netamente. ¿Vos lo ves así también? Sí, obviamente, sí. Él conoce mucho más de eso. Yo no me voy a poner a
a No, yo valorar lo digo, que dice Darío, pero creo como que testigo del día a día, te lo pregunto, sí, ¿no? sí, él es un tipo muy docente, tiene Mm, eso, un alma muy docente y- y obviamente tiene palabras muy, muy precisas a veces cuando habla con el plantel. Pero me parece que lo fundamental de él es su poder de convencimiento con el equipo, más allá de- de que uno puede a veces, como a mí me pasa con alguna patología, dar enseguida en el diagnóstico o tener más problemática para enfrentarla, como es todo el fútbol es muy cambiante. Hoy en día vos planteas un equipo de una manera, te lo cambian a la mitad del partido, tenés que volver a cambiar, contrarrestar, fortalecer tus puntos fuertes, limitar tus puntos débiles, es todo permanentemente dinámico. Entonces, valorar por solo resultados es muy poco, me parece, que obviamente tiene que ver también con lo que se vive en el día a día. Y para mí Darío y el cuerpo técnico que tenemos es excelente. mm. Fernando, vos tenés 47 años, Sí, ¿no? ¿Y cómo te imaginas tus próximos años? ¿Siempre vinculado a Huracán? yo trato de mantenerme en un presente y no tanto en un futuro. Ojalá me gustaría seguir, pero bueno, nadie es Eterno. imprescindible, nadie es imprescindible, todos somos prescindibles. ¿Pero Y te más, gustaría sí, estar sí, a muchos mí años? es parte de mi vida, Huracán. Si no Mm, estoy laburando, estaré en la tribuna, claro. O sea, no siempre. entenderías la vida sin Huracán, Y ¿no? tengo 4 hermanas, tengo hincha de Huracán, mi vieja que se la pasa viéndolo, no lo va a la cancha, pero ve los resultados, está atenta a eso, mis hijas que son hinchas de Huracán, es decir, bien, mi novia Fátima, que me va a ver los partidos también, que no era de Huracán, la hicimos de Huracán, La o la convertiste, la simpatizante convertiste, de Huracán la ahora. convertiste. Y es así. O sea, tu ADN indica Todo Huracán gira por alrededor de Huracán. Huracán. Y así, bueno, Fer, ¿la pasaste bien? Excelente. Te agradezco, la verdad que una charla hermosa y siempre muy ameno hablar con vos, Guille. Lo hemos hecho muchas veces radialmente, a veces Con con el Raúl recordado Fernández. Raúl, que para mí es un tipo fenomenal, muy querido. Aprovecho a saludar a la familia Siempre nos ve, que siempre nos ve. siempre Nos estuvo ve. Estamos en presente contacto también. también. Y nada, te agradezco a vos también por este lindo momento. Raúl siempre, bueno, yo era muy amigo de Raúl, compartíamos muchas cosas y aire con más de 10 años. Y cada 2 por 3 te nombraba y siempre decía, ¿lo ves a Fernando Locaso? Mándale saludos de mi parte. Siempre me lo decía. Siempre, siempre. Y por ahí te nombraba, me dice, ¿lo viste a Fernando hoy en entrenamiento? Sí. Lo tengo que llamar, que quiero que me vea. O sea, que te tenía una No, estima siempre muy hablaba. grande, una estima muy grande. Venía al hospital, nos tomábamos un café, hablábamos de mi viejo, de fútbol, de Huracán. Un tipo, la verdad, se lo extraña mucho. Sí, la verdad que Pero sí. bueno, también dejó su semillita ahí que Oh. sigue presente. Mira, tenemos un grupo de WhatsApp de todos periodistas que laburamos con él y transitamos muchísimas horas, ¿no?, al aire con él, pero de hace añares, ¿eh? Y nos seguimos juntando, y pasa, ahora dentro de poco nos vamos a juntar de vuelta, y nos seguiremos juntando en honor a Raúl Fernández, porque fue el maestro, fue la luz a seguir de esos tipos que han dejado legado, como tu viejo en la medicina, bueno, Raúl Fernández lo dejaba en el periodismo. Uno cuando conoce a los periodistas en el fútbol y el que es hincha Huracán le toma más aprecio todavía. Entonces, bueno, mi viejo le pasó con Raúl, a mí me pasa con Pablito La América, con algún otro que no quiere que lo nombremos, pero sabemos que es de Unos Huracán. cuantos, unos cuantos. Eh, En y Olé, en Clarín, en sí, TIC, sí, hay sí, sí, muchos, hay ¿eh? muchos, hay Sí, muchos. Algunos que lo blanquearon, sí. otros que le Pero cuesta están más, ahí escondidos todavía. entonces no lo queremos Lo que quemar, pasa es que pero antes era así, vos no no se podías decir. podía, era muy... Y te dicen a veces, si no voy a tal cancha, y ¿sabes cómo me gritan? Y tengo que laburar yo de esto. Y Bueno, se sí. entiende, se entiende. Pero bueno, la verdad que hay que nosotros sabemos que es de Huracán, vamos y nos acercamos un poco más Bueno, todavía. yo te cuento mi caso personal. Yo volví a Huracán por el año 2010, Mm, ¿no? Que dejo Medios Naciones, decir, bueno, empiezo con Huracán, que es San Michel, Quinoto de... Y empiezo a trabajar con Dinome, la transmisión el de Gran Mónica, Cacho. Cacho Dinome, Fran, Gonzalo, Noriega, y después con la transmisión de FM Patricio. Sí, sí, Mónica Betancourt, sí, sí. Pascual de Negri, productor, bueno, también una gente bárbara, el polaco Sude. Y yo hasta que volví a Huracán, salvo los que me conocían, yo Nada, cada vez que podía escaparme, me iba a ver Huracán, pero después me claro. tocaba todos los domingos o los fines de semana un club distinto. Sí, sí, sí. Y siempre, a veces, de estar en un partido, por ahí me rajaba en el primer tiempo, venía a ver Huracán en segundo. Pero vos no podías decir al aire, yo soy Huracán, si no, No, no no. daba, ¿viste?
Pero ahora por ahí está un poquito más abierto Sí, eso. yo creo que Mientras uno tendría que ser más mantenga, relajado. mientras uno, cuando relataba, he gritado goles en contra del Huracán, me quería matar. Sí, sí. Pero bueno, era así, era así. Pero Es bueno, parte del laburo. está cambiando y bueno. Y ahora sí, uno ya tiene todo blanqueado, está todo bien, ¿no? Más que bien. Bueno, Fer, Bueno, muchas gracias, Guille. un gusto. Nos estamos viendo en cualquier momento. Esto ha sido Mano a Mano, un nuevo capítulo, que así prontito ya lo vas a ver al aire. Un placer, muchas gracias. Un gustazo y gracias por venir. No, por favor. Esto ha sido un nuevo capítulo de Mano a Mano con el doctor, ahí está, Fernandito Locaso, una gloria dentro del Huracán. Gracias.